En primer lugar, el agradecimiento a Isalud, a sus autoridades por dejarme formar parte de este equipo, y en particular a los compañeros de Cedros, que la verdad que es un ambiente que ha ido creciendo y que yo creo que va a seguir haciéndolo, que le da una dinámica a este tema interesante de verlo a través del tiempo. Rubén planteaba una deuda y Carlos se preguntaba si Cedros tenía respuestas. Y yo creo que la primera respuesta es que estamos en condiciones de dar respuesta, la primera cuestión. La otra cuestión que yo quería exponer acá para que conversemos es qué sabemos de la historia de las drogas en la Argentina, porque hay que buscar el origen de esto. Y nos vamos a encontrar con cosas que seguramente nos van a sorprender. Cuando uno busca en los anales de la historia argentina, particularmente de la criminología, encuentra detalles interesantes que nos pueden poner en conocimientos de algunas cosas que inciden decididamente en lo que nos está ocurriendo hoy. Cuando uno dice, bueno, ¿dónde está el primer episodio de drogas en la historia argentina? Cuando uno empieza a buscarlo y revisa, el primer episodio se remonta al año 1890 y pico, en donde un médico de Mercedes, que en una época fue el jefe de clínica del Hospital Rivadavia de acá, de Capital Federal, se termina muriendo por una intoxicación crónica a la morfina. Él había tenido una fractura en una rodilla, una cosa por el estilo, y de acuerdo a los informes dice que usaba 1 centigramo de morfina por día para calmar los dolores que le había provocado el traumatismo, y llegó a consumir 50 centigramos de morfina diario, lo cual permitió que este hombre, que venía de una posición muy holgada desde el punto de vista económico, perdiera absolutamente todo: familia, trabajo, títulos, y terminara muriéndose en lo que era un hospicio para enfermos mentales, con el diagnóstico de degeneración mental hereditaria. Tema llamativo, 1910 por allí ocurre este episodio. ¿Cómo le llegó la morfina a este hombre? Que es una de las cosas que uno se pregunta. Bueno, porque en un poema dice que a los negros los trajeron los ingleses y holandeses y aquí lo vendieron al cabo de largos meses. No hay una milonga muy linda, pero en esos mismos barcos que los ingleses traían a los negros africanos para comercializarlos como esclavos, también vino la morfina, que había sido encontrada por un alemán que le puso de nombre morfina a una sustancia que estaba en la amapola, en un tipo especial de amapola, la dormidera, que tiene un nombre específico, no me acuerdo, y le puso morfina porque genera un adormecimiento que hace recordar a Morfeo, el dios griego de los sueños. Bien, interesante todo ese asunto para saber cómo viene esta historieta. Para tratar de ser lo más breve en el mensaje que quiero transmitir y que tengo que hacer esta introducción, esto nos empezó a condenar en aquel entonces. Y ya había en el Buenos Aires del principio del siglo XX casas de higiene, prostitución, alcohol y demás. Y también empieza a aparecer el tango en nuestra vida, en el cual hay muchas letras interesantes, en donde algún cantor incluso actual, creo que hay un muchacho que canta bastante bien, Ardí, me parece que, ¿no? Sí. Anda bien. Bueno, para que no sepan, el esposo de esta dama que está por ahí, y sabe recordar en algunos tangos letras que transmiten cosas, ¿no? Particularmente cuando se habla de los mareados, que eran los chupados. Esnifar es un verbo que viene del francés y que está utilizado en algunos tangos para recordar el hábito por cocó, que era cocaína, y morfina. Es decir, esta historia que nosotros estamos viviendo ahora ya fue vivida hace 100 años. Y tanto es así que en el año 1918 aparece un señor que se llamaba Bar, de apellido Bar, ¿no? Creo que era Leopoldo Bar, médico, higienista, sanitarista de la época, que en el año 18 aparece como diputado nacional por el radicalismo y que propone que el usuario es la víctima y el vendedor, o sea el dealer,
es el asesino. Año 1918. Lo que no tuvo en cuenta tal vez Barr, que era un tipo interesante de buscarlo en la historia, porque fue el primero que propuso el voto femenino, por ejemplo, ¿no? Y que empezó a amagar con el voto femenino. Y que también hablaba en aquel entonces, 1920, 1920 y pico, del divorcio, que también fue una cuasi propuesta de Barr. Es interesante de analizar. Lo que no tuvo en cuenta es que Irigoyen terminó su primer mandato en el 22 y después apareció Alvear. Y después volvió Irigoyen, que ya estaba viejo, duró 2 años, y apareció en la década infame. Y en la década infame, si hubo una explosión, fue precisamente el de la morfina, el de Cocó y morfina, ¿no? Entonces todas estas cosas van concatenadas, van juntas. ¿Por qué generó esta situación que conmovió tanto y que conmueve tanto socialmente? Yo creo que la teoría del dinero, obviamente, está, ¿no? ¿Y cómo se lo podría explicar? Bueno, la amapola es originaria del sureste del Mediterráneo y desde ahí se expandió a Persia, a China, a la India. Los chinos descubrieron que podían hacer un lindo menjunje con la amapola y empezaron a venderlo, y el que andaba vigilanteando por los mares eran los ingleses. Entonces los piratas observaban esto. Para hacer la corta, hubo 2 guerras de opio, que no fue entre ingleses y chinos, fue entre un grupo de países comandados por los ingleses y los chinos quedaron aislados, hasta que un inglés le propone al titular de la dinastía Qing negociar: vos te quedás con el opio y yo me quedo con Hong Kong. El chino creyó que estaba haciendo un gran negocio y canjearon opio por Hong Kong. Fue tanta la plata que hizo Inglaterra en Hong Kong que ustedes conocen un banco que se llama HSBC, que acá le dicen HSBC. Bueno, ¿saben lo que significa? Hong Kong Shanghai Banking Corporation, creada por los ingleses con sede en Hong Kong para administrar los dividendos que daba el opio en aquellos mares. Miren cómo van juntándose algunas cosas que siguen tan vigentes a través de tanto tiempo. Los portugueses tuvieron mucho que ver también en esto, porque era el imperio lusitano el que dominaba los mares junto con los ingleses. Después los ingleses le ganan a los lusitanos. Bueno, siguió con sus actividades el HSBC y la historia sigue siendo la misma. Hay alguien que vende, hay alguien que compra. El que compra es el que sostiene económicamente el negocio, ¿no? Es el financiador, y tal vez lo único que cambió entre aquel entonces y ahora es que las redes de comunicación social han puesto en evidencia esto mucho más rápido, en la medida en que aparecen todas las redes sociales, y no me estoy refiriendo a las de ahora. Recuerden que hubo uno acá en la Argentina que dijo: cuídense, miren que un gaucho en La Pampa se va a enterar al instante con una radio transistores del golpe que está ocurriendo en Rusia. Y eso ocurrió, ¿no? Entonces todos los medios de comunicación rápidamente alertan este mundo que nos ha ido comiendo tantos chicos, que nos está haciendo desaparecer muchas cosas, y que, sobre el cual hay que poner una postura y hay que tomar una decisión política y hay que decir claramente qué es lo que nos está ocurriendo. En paralelo a todo esto, hay un fenómeno que nos incluye a todos. Hay un andarivel donde está el conocimiento, hay un andarivel donde está la información y un andarivel donde está la noticia. Y hoy, por una cosa en la que hemos estado distraídos, se confunde conocimiento con noticia e información. Pareciera ser que la noticia genera una información y que espontáneamente la información pasa a ser conocimiento. Esto no es así. El conocimiento ha entrado en una etapa compleja porque Internet compite con el conocimiento, y me estoy refiriendo al conocimiento en los términos exactamente precisos. El tema adicción es un tema difícil, es un tema complejo. Hemos tardado desde la academia en generar un mensaje que sea entendible. Miren, hay otro ejemplo más que lo daba Jorge Luis, en donde decía que el mal uso o el barroco en el idioma genera problemas, ¿no? En una época decían: che, va a llover, salían, miraban y decían: che, va a llover, va a llover.
Después llovía, y había un tipo que decía: han ocurrido en el día de hoy intensas precipitaciones pluviales, una cosa difícil de decir. En lugar de salir y decir, che, llovió como la gran siete. Entonces, hablar en términos técnicos nos ha impedido, por ejemplo, sostener la percepción del riesgo. Y un día apareció el fallo Arriola y todo el mundo creyó que la marihuana había sido aceptada legalmente. Entonces nos enseñaron a que una noticia se transformara en información y la información reemplazara el conocimiento. La marihuana es mucho más factible encontrar muchísima documentación que diga que no sé nada, que es bárbara, que es fenomenal, todo bien. Y hay muy poca información que diga lo que hizo, por ejemplo, ahí se me fue el nombre de este muchacho biólogo argentino, que hace pocos años, para 5 o 6 años atrás, pudo determinar la existencia del receptor de la marihuana en el cerebro, específicamente en los lóbulos del hipocampo. Si yo lo digo así, suena difícil, ¿no? Un receptor que es un cannabinoide tipo 1, tipo 2, que está ubicado en el hipocampo, que es un lóbulo que está por detrás de los ojos, que es simétrico, con el que tienen un lóbulo y en otro, y en realidad lo que hay que decir es que Rodrigo Quiam Quiroga, argentino, biólogo, que en los años 90 quiso hacer sus estudios en la Argentina y que, bueno, la década del 90 lo expulsó, terminó en la Universidad de Leicester y allí termina realizando un trabajo excepcional en donde este hombre descubre dónde se ubica la marihuana en nuestro cerebro. Fenomenal. Y además, la capacidad que tiene la marihuana de desplazar recuerdos e impedir la incorporación de nuevos conocimientos. Esto es lo que hace que la madre crea que el chico está distraído, está pavote, está en otra. Lo que está siendo intoxicado por marihuana que le está quitando potencialidades a su cerebro. ¿Qué pasa con la cocaína? La cocaína se localiza en el lóbulo frontal. ¿Y qué hace en el lóbulo frontal? Genera la aceleración del fenómeno de apoptosis neuronal. Vamos a decirlo de otra forma. Lo que hace la cocaína, además de matar neuronas, porque es tóxica y le destruye la membrana a la neurona, acelera el proceso por el cual la neurona muere. Pero no descomponiéndose, sino que muere entregando parte de ello como si fuera una compraventa de... Sí. Perdón, ¿la apoptosis era la muerte celular programada? Sí. Algo de eso, algo celular. Muerte celular. Entonces, este proceso se acelera. ¿Pero dónde lo acelera la cocaína? En el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que nos logró diferenciar del primate, que el primate tiene una empalizada y nosotros tenemos una frente. ¿Por qué? Porque se desarrolló el lóbulo frontal. ¿Y cuál es la condición que nos genera tener lóbulo frontal? La abstracción. Todo lo social, lo comunicativo, lo sensorial está ahí. Y la cocaína va y te come el lóbulo frontal. Por lo tanto, vos te transformás en un tipo que, por ejemplo, necesitó en la guerra de Vietnam estar empastillado o cocainizado para abrirle la panza a una embarazada y degollar el bebé que se estaba gestando, por ejemplo. Y esto es real, y esto ha ocurrido. Una de las mayores variables, a mi criterio, para decidir el negocio económico de la morfina fue la guerra civil de Estados Unidos, que de un día para el otro generó 400.000 usuarios de morfina y alertó que esto tenía un significado económico que podía llegar a generar enormes dividendos para el país del norte. Y esto ocurrió. La única guerra que Estados Unidos tuvo en territorio propio fue la guerra de secesión. Después, el único ataque fue Pearl Harbor, y eso le costó la bomba atómica a los japoneses. Entonces, estos fenómenos están rodeando permanentemente la cantidad de factores que han influido para que socialmente haya una corriente de opinión que diga, che, la marihuana no tanto, vamos a hacer un poquito más blando porque la guerra contra las drogas está perdida. Yo no sé si alguna vez empezó, pero, bueno, supuestamente para algunos está perdida. La otra cuestión, y en esto es donde yo creo que más hay que hacer hincapié, es que si estamos en un ámbito universitario y estamos convencidos que nuestro mensaje académico ha tenido dificultades, hay que romper el claustro para poner la universidad en la vereda.
y que nuestro mensaje sea entendible. Y cuando le digamos a un pibe que lo están matando, sepa que adelante de él está un tipo parado con una 9 milímetros a punto de tirarle un balazo en la cabeza. ¿Qué hicieron los chicos de Costa Salguero? Pagaron su... ¿Lo digo suave, doctor? ¿Lo digo suave? ¿Usted me controla? Pagaron su autopsia. Eso fue lo que hicieron. La verdad que uno va a una fiesta, no va a una fiesta para después ir al mármol de la morgue, ¿no? Y se lo vendieron, y ahora aparecen algunos iluminadas o iluminados diciendo que hay que hacer control de calidad de la pastilla que le vamos a vender. Pero la verdad es que estamos locos si aceptamos esto. ¿Cómo se combate? Con conocimiento. No hay que salir a la calle a pegarle una trompada al intendente de Rosario. No, no hay que hacer eso. Lo que hay que decir es que están jugando con cosas que son muy valiosas, que nos cuestan muy caro, y que estamos en una cosa interesante que leí hace poquito. El doctor Guillermo Pérez Soto, que dirige la UNESCO Argentina, elaboró todo un diagnóstico social donde relaciona a los jóvenes con la situación social. Y él da dos conceptos interesantes. Uno de ellos es la fragilidad de la cercanía. Uno lo dice así, y fragilidad de cercanía, sí, la fragilidad entre el hijo y la madre, entre la madre y el padre, entre nosotros. Cualquier cosa puede romper nuestra relación, hay una gran fragilidad. Pero cuando nos metemos en la vida íntima de cada uno, uno sigue teniendo esa fragilidad y muchas veces porque no ha sabido fortalecer los lazos que naturalmente tiene. Esa es una cuestión. La otra cuestión es cómo se desafilia el joven de la sociedad. Y no estoy hablando de afiliarse a un partido político y desafiliarse. No, se desafilia socialmente. Y ahí aparece el lóbulo frontal y el lóbulo del hipocampo. Nos olvidamos que tenemos percepción, que somos partícipes de esta sociedad, que además estamos obligados a vivir en conjunto, que además de eso tenemos sentimientos, podemos sentirnos bien con el otro, aunque el otro tenga rasta, aunque el otro sea desprolijo o utilice, qué sé yo, alguna moda como moda. Cuando yo tenía 15, 16 años, que no tenía pantalones Oxford, no existía. Después al revés, había que usar los chupines. Después no, y ahora cada uno se lo ocurre, me parece fantástico. Pero no por eso yo tengo que condenar, y ahí es donde aparece todo mi lóbulo frontal y todo mi lóbulo del hipocampo, recordándome épocas de la adolescencia y cómo me proyecto para el futuro. Una de las cosas que ha generado el tema de las adicciones es que los chicos amputan el futuro. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Mañana no sé. Yo estoy hoy, ahora acá, y este es el momento que tengo que solucionar. Si lo otro viene, vendrá. Y si no, me acostaré en el mármol de la morgue esperando que me despansupla, ¿no? Yo creo que hay que tomar decisiones políticas. No puede existir una cuestión de titubeo. Che, no, la marihuana un poquito sí. A ver, ¿qué marihuana? ¿Cómo que marihuana? Sí, la que habilita Soros o la que eventualmente se comercializaba en los años 60. ¿Pero qué estás queriendo decir? Que la ingeniería genética modificó la estructura genética de la planta y hoy la planta uno puede pedirla con 26 núcleos adictivos, con 14. Uruguay dice, hasta 15 voy a aceptar. Después Uruguay tuvo que hacer marcha atrás, porque el dueño de la empresa vino y dijo, che, yo preparo geniones y tengo que poner 0,002 de ácido acetilsalicílico con 0,01 de bicarbonato. Y viene un tipo que está en el mambo de alguna de estas cosas y me altera la producción de mi empresa. ¿Quién se hace responsable de esto? No, bueno, ahí el delegado gremial tiene que llevar al compañero al gremio y el gremio lo manda al hospital. Llega al hospital y no hay médico. Y Uruguay dijo, che, a ver, paremos un poquito. A todo esto, en este ámbito, acá abajo, vino una amiga nuestra de Uruguay y nos dio su opinión sobre lo que estaba pasando en Uruguay. Ella integró y fue fundadora de la Junta Nacional de Drogas, Mónica, no me acuerdo el apellido. Mónica Daglio. Y ella dijo, miren la perversión de Uruguay, que los terrenos donde se va a cultivar la marihuana oficial son terrenos cedidos por el ejército y van a tener custodia por el ejército y se va a proteger el cultivo de los males del tiempo, del granizo y demás. ¿Y saben una cosa? Tenemos 0,8 de mortalidad infantil por desnutrición. ¿Se entiende, no?
Gran mensaje. Entonces, me parece que a nosotros nos han querido pasar por encima con información falsa, generando un falso conocimiento o desplazando la palabra conocimiento, y además invitándonos a despersonalizarnos y a desclasarnos, dessocializarnos. Entonces me parece que estamos a tiempo, y este ámbito, el ámbito de la universidad, y particularmente en salud con Cedro, debe ser un instrumento de postura política. No podemos permanecer indiferentes ante 5 chicos que fueron a divertirse un rato. Uno de ellos era de Paraná, vecino mío, y terminó en la morgue. Él quería divertirse y alguien le dijo: che, toma esto que te vas a poner recontra contento con tus amigos. Úrsula Vargés, hoy en Clarín. No sé si lo leyeron. Chocha, porque ella tomó éxtasis y se pone recontenta con los amigos. Y si pudiera volver a tomarlo, volvería a hacer. Hoy está en Clarín esto. Y al lado está pegado la noticia del intendente de Rosario, que quiere hacer un control de calidad de una sustancia ilegal. Una cosa insólita. Entonces, la verdad me parece que no amparado en la teoría del iluminismo, sino justamente en la teoría del historicismo, esas dos grandes corrientes que tiene la historia, en donde la luz no nace de acá, pero sí puede atravesar este ámbito y tratar de ir alertando que el riesgo existe, que también existe el fenómeno de la maldad, que es histórico y no lo vamos a discutir acá, pero nosotros tenemos que tener una respuesta. Me parece que si nos convencemos de la postura en la que yo creo que debemos estar, que también es un verbo que ha sido destruido por nuestro avasallamiento del idioma. Cuando uno habla de tutelar, parece que el verbo tutelar ha pasado a ser propiedad del servicio penitenciario de la Argentina. Tutela para la justicia es cárcel, listo, tutelar no se puede utilizar. Y tutelar es cuidar al otro. Pero además, tutelar puede incluso evitar el vínculo familiar. Entonces la tutela adquiere un perfil mucho más amplio. Cuidemos al otro. El otro es nuestro par. Si yo juego al fútbol y le rompo las piernas al que está enfrente mío, no tengo con quién jugar. Entonces, ¿es importante jugar o ganar? Todas estas cuestiones que son tan sutiles, tan de bajo perfil de reflexión, nos están haciendo falta. Yo creo que hay que hacer correr al conocimiento a la par de nuestra opinión. Y debemos definir opinión. Un punto que en el arranque es equidistante de lo verdadero y de lo falso. Cuando nuestra opinión se acompaña del conocimiento, nos acercamos a lo verdadero. Y lo verdadero se sigue alejando. Entonces me parece que hay que hacer correr el conocimiento a la par de nuestra opinión. Y si esto lo logramos, nuestra opinión va a estar fundamentada.